Hola, hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Por si no me conoces, mi nombre es Danay Menéndez y soy una bailarina cubana. En el día de hoy les voy a desbloquear un recuerdo a los cubanos y también a otras personas del mundo, porque estoy seguro de que esto de lo que trata el video del día de hoy, en otros países también muchos de estos se ponen en práctica. Así que sin tanto bla bla bla, comenzamos. Y ustedes dirán, pero Danay, no me acabas de decir de qué trata esto. Pues vamos a estar hablando de la infancia en Cuba, específicamente de los juegos tradicionales. Esos juegos que llevamos en el alma, que verdaderamente se han pasado de generación en generación y actualmente algunos continúan vigentes en las calles, al menos de La Habana. Déjame decir en los comentarios desde dónde me estás viendo y si alguno de estos juegos también los ponen o los ponían en práctica en tu país. Así que yo les estuve haciendo como una especie de guión, porque como podrán entender es muchísimo, pero muchísimo el contenido. Me voy a correr un poco para el lado para irles enseñando también con unas foticos para las personas que no recuerden los nombres, al menos viéndolo se puedan ubicar. Todos los niños aquí en Cuba han estado acostumbrados, básicamente, al menos de mi generación hacia atrás, a salir a jugar a la calle. Yo no sé si esto en otros países lo ponen en práctica, pero acá el cubano es muy gentil, es muy hospitalario y somos verdaderamente muy compartidores y nos gusta muchísimo el trabajo en equipo. Y siempre nos faltó, o sea, nunca faltó el amigo, el vecino que iba a tu puerta y te tocaba y preguntaba. En el caso de mi mamá, que se llama Nancy, Nancy, Danay puede salir a jugar, y mi mamá decidía si sí o no, si tenía que hacer la tarea primero, si tenía que hacer algo en la casa luego. Pero los niños prácticamente no paraban en las casas. Los niños no paraban en las casas, era todo el tiempo mataperreando, como decimos aquí en el buen cubano, en la calle. Literal, jugando en la calle. Uno de los juegos más famosos que tiene Cuba, pues yo no voy a hacer un top, ni voy a ordenarlos cronológicamente, ni nada de eso. Pues yo voy a ir mencionándolos y ustedes luego me van a decir de todos estos cuáles ustedes creen que es el más popular y el que más se utiliza tanto en Cuba actualmente como en otros países. Así que vamos a comenzar con los escondidos. Caballeros, ¿quién nunca jugó a los escondidos o a las escondidas, como se dice en otro país? Pues, pero este juego es importante decirles que si tú no hacías una cosa antes, pues no había juego, había que pitear. Pitear, no sé muy bien cómo es que se dice, porque decía pitear, había que pitear. Todo el mundo ponía sus manos, eran varias personas, todas las personas que íbamos a jugar, y si tú hacías esto, te decían, esconda Fidel, tenías que meter el dedo adentro. Era así. Así, entonces piteabas, era para determinar quién era la persona que se iba a quedar, la persona que iba a contar. El resto se escondía y esa persona era la encargada de encontrar al resto de las personas. Entonces era, por ejemplo, uno que me acuerdo ahora mismo, aspirina, Viscomplex, sacan todo, que se quede usted. Ese era el más sencillo. ¿Por qué? Porque ya decía de un solo canto, búmbata, la persona que se iba a quedar. Sin embargo, habían otros más largos. Pues este es uno de los que yo me sé. A Don Juan de la Villa Naranja, a los gente fuma, a los gente salva, tiene la barriga llena de vino tinto azul. ¿A quién salvarías tú? Y ahí se formaba la crisis, porque era un momento tenso, porque tú querías que te salvaran. Todo el mundo quería que se salvaran. Entonces ahí veías quién era tu amigo de verdad. Yo decía un ejemplo, yo salvo a la tita. La tita decía, yo salvo a fulana, yo salvo a Diana, y la persona pobre desamparada que nadie salvó es la persona que se queda. Cuentas en dependencia de la cantidad de personas que habían. Hay personas que ponen un conteo específico, mira, cuenten hasta 50 y ya. Pero en mi caso, si somos 5 personas, se contaba 10 puntos por persona, o sea, había que contar hasta 50. Aquella persona se ponía y te mandabas a correr. Pero en los escondidos tampoco dejó de existir la persona que era mantequilla. Yo siempre fui mantequilla, porque mantequilla es esa persona que está jugando, pero es como si no estuviera jugando, que nadie te tiene en cuenta, que da lo mismo si tocaste la base o no la tocaste. Esa persona no tiene nada que ver con el juego, la tienen ahí por lo general. Eso lo sufrimos los hermanos menores,
porque queremos jugar y ellos por tratar de hacernos partícipes del juego, pues nos dejan compartir con ellos y eso, pero con calma. No es que ahora vas a llegar y vas a colar. Y esa persona nunca se queda. Esa persona nunca se queda, nunca le cuelan. Es como si fueras invisible. Verdaderamente yo no sé cómo yo pude estar toda mi infancia jugando siendo mantequilla. Otro de los que más se jugaba era el trompo. Este juego por lo general era practicado por los niños, como tal no era para las niñas, y era esto que están viendo acá. Pero muchas veces ese cordón se perdía. ¿Y qué hacías? Cogías el cordón de tu zapato. Yo recuerdo que cada vez que yo pasaba por ahí, todo el mundo le tenía un miedo porque aquel trompo, si tú no sabías girarlo bien, aquel trompo salía desprendido y como la punta era de metal, lo mismo que te abría un hueco en la canilla, no, aquello era terrible. Yo recuerdo que cuando los niños estaban jugando y venían las personas mayores pasando, las personas mayores cruzaban la acera para evitar cualquier tipo de golpes. Pero este verdaderamente es un juego que es completamente típico, no sé si es de Cuba, pero es un juego que se usaba demasiado, al menos en mi época, al menos en mi tiempo. Recuerdo también que mi hermana me dijo lo mismo, igual mi mamá. Era un juego demasiado popular y los niños, pues muchas personas tenían la habilidad de solamente no bailar el trompo en el piso, sino que también lo hacían en la mano. Hasta incluso muchas personas me lo pasaban a mí para mi mano, ya luego separaba aquello, pero bueno, al menos hacía el intento. El mejor gimnasio que podías tener cuando eras niña, pues la Suiza no es algo que venga de ahora, la Suiza viene de tiempo de atrás. Pues yo recuerdo que lo mismo que saltabas con las dos piernas, que con un solo pie, es que hacías crucetas. Las crucetas es cuando cruzas los brazos, los descruzas, con una agilidad bastante fuerte. Y también podía existir que lo usaras en grupo. O sea que para practicar este juego, llamaras a un grupo de personas, alguien cogía un extremo de la Suiza por un lado, el otro por el otro lado, y en el centro podía haber 1, 2, 3, 4, hasta 5 personas o más saltando la Suiza. Y bueno, si ya la Suiza se enredaba, pues verdaderamente habías perdido. Pero esto a mí me gustaba muchísimo. También porque la Suiza, no piensen que era una Suiza suavecita ni nada de eso. Muchos de los padres no podían darse el lujo porque aquí en las tiendas vendían las suizas, que era como de soga. Pero esa no es la que todo el mundo... La niña cubana que recuerda su Suiza no la recuerda de soga, la recuerda de Suiza. O sea, de esta tela de Suiza, de los sillones que te voy a dejar por aquí. Eso mismo, con ese mismo material, nosotros cogíamos la Suiza. Y en las puntas, como tal, lo que tenía, que era como el mango, para agarrar la Suiza, muchas veces usábamos desodorantes. Los desodorantes, les voy a dejar otra fotico por acá, lo cogíamos, que era como el mango con el que íbamos a estar saltando la Suiza y ya, y la Suiza. Y ahí nosotras felices y contentas. Así podíamos estar horas y horas. Las bolas, pues tú salías y en cualquier terreno, ya sea en la calle, en la tierrita, donde sea, había bolas. Yo verdaderamente nunca lo jugué, nunca me interesó, pero sí lo miraba. Ya que estamos hablando de tierra, ¿quién nos recuerda el comefango? El comefango, señores. Le cogías un tenedor a tu mamá, le quitabas casi todos los dientes y solamente le dejabas uno. Lo tirabas. Recuerdo que mucha gente hacían así o así. No recuerdo porque tampoco lo jugaba, pero sí veía muchísimo como otros niños lo hacían. Y aquello hacía pum y caía enterrado en la tierra. El comefango. También tenemos, pues aquí yo tengo anotado muchísimos, la chivillana. Nosotros aquí en La Habana le decimos carriola, pero muchas personas le dicen también chivillana. De igual manera se conoce por los dos términos. Y no es más, esto se construía rústicamente en las casas, te lo podía hacer tu papá, tu abuelo, tu tío, quien sea, te podía hacer una chivillana con unas tablas y unos rolletes. Las ruedas eran con unos rolletes. Yo tengo una experiencia que les voy a estar compartiendo. Una vez yo tenía que ir para el modelaje, estaba chiquita, tenía 6 o 7 años y tenía que ir con una saya de picos. Mi mamá me había comprado mi saya de picos, pero aquí en mi cuadra hay una loma que se las voy a mostrar por acá. Aquí en mi cuadra hay una loma y había un niño en la esquina que tenía una carriola que le había hecho su papá. Y el niño me dice, dale Danay, móntate. Y yo le dije, no, Víctor Manuel, no puedo montarme porque voy para el modelaje y capaz que me ensucie. Me monté en la chivillana. Se me enredó el pico de la saya. El pico completo de la saya se enredó en el rollete, que es la rueda que se utiliza para esto, que es de hierro. Se enredó en el rollete y se rompió la saya. Cuando mi mamá salió y me vio, mejor ni les cuento cómo fue que terminó ese día. En candela. Mando carta. Pues háganse la idea. Esta es la calle. Aquí hay una acera, aquí es la otra.
la persona que se quedaba se ponía en una acera y la otra y el resto del grupo en la otra acera. Entonces esa persona gritaba, mando cartas. Y el resto del grupo decía a coro, aquello era comiquísimo. ¿Para quién? Y decía, para Danai. Y todo el mundo decía, ¿qué dice? Y me decía, un ejemplo, que de 2 pasos de hormiguita. Y ahí era el momento de tensión, porque tú tenías que decir permiso y esa persona decirte lo tienes. Si tú no decías permiso y ya tú te fuiste con tus 2 pasos de hormiguita, ya habías perdido y tenías que virar para atrás. Lo mismo ocurre con 1, 2, 3 flechita inglés. Nosotros, yo no sé por qué aquí la gente de mi barrio le agregamos algo. Y yo recuerdo que le decíamos 1, 2, 3 flechita Nelly inglés. ¿Qué cosa es Nelly? ¿Qué cosa es Nelly? Entonces tú decías, la persona que se quedaba, 1, 2, 3, flechita en el inglés, se tapaba los ojos. Y cuando estaba cantando eso, el resto de las personas se mandaban a correr. Y cuando él mirara, todo el mundo tenía que estar en pausa. ¿Cómo qué? Como el juego del calamar. Por eso le digo que muchos de estos juegos tienen otros nombres porque vienen de otros lugares, pero verdaderamente se utilizan en muchísimos países. Y tú te paras ahí, pero no solamente eso, porque en el juego del calamar tú te quedabas ahí y ya, no. Venía la persona que se quedaba y se ponía una hora ahí haciéndote monería. 3.000 monerías. Si te reías o te movías, virabas. El primero en tocar la base donde estaba esa persona que se quedaba cantando era el ganador. En esta lista no podía faltar los yaquis. Este juego tan divertido que tenías varios yaquis, que por aquí les estoy dejando una imagen por si no saben o por si no recuerdas, y tú tirabas la pelotica hacia arriba y cogías un yaqui. Luego tirabas y cogías 2 y así sucesivamente. Pero esta pelotica siempre estaba perdida. Y la solución que tenían los padres para esto era coger la bolita de un desodorante. Así de simple. La bolita del desodorante se cogía y problema resuelto. Otro de los juegos que también tenemos es el papalote. Papalote, chiringa, también se empinaban cometas, pero bueno, estos papalotes se hacían con unos palos, con unas cositas de madera, y se podían hacer de papel, se podían hacer, incluso habían chiringas que eran de jabas, y los padres por lo general salían con los niños muchas veces los fines de semana a empinar papalote. Pues siempre vivías en esa competencia de que tu papalote tenía que ser el más bonito, el que más alto volara. Recuerdo que tenían muchos como una cola, que tenían como unos pedacitos de tela, y no sé por qué, aún no sé por qué, le ponían como unas cuchillas, no sé si para cortar los papalotes de otras personas, pues verdaderamente no tengo idea, pero cerca de mi casa está el Parque Lenin y los domingos los padres se iban para allá con los niños, seas niño o niño, no importa. Tú ibas para allá y empinabas tu papalote también en dependencia del tiempo, si había bastante aire, si no había. Incluso a veces ni necesitabas mucho hilo para poder empinar aquello, porque tú corrías por la calle con tu papalote así, comiquísimo, y ya tú estabas más que satisfecho. También tenemos el tirapiedra. Yo detestaba el tirapiedra, señores. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños lo utilizaban para matar lagartijas, por supuesto. Lagartijas que luego me iban a hacer correr toda la cuadra. Ellos cayéndome atrás con las lagartijas, porque yo le tengo pánico a todo eso. O si no, le tiraban una piedra a alguien, muchas veces rompieron algunos que otros cristales de algunas ventanas de casa y pues ya ustedes saben, pero bueno, niños al fin, verdaderamente la pasábamos muy bien. Otro, como que algo similar al tirapiedra es esto que está por acá, que es como un tubito y tenía en la punta como el dedo de un guante de látex, y allá adentro tú metías un chícharo. Estirabas esa para atrás, era como una pistola. Estirabas esa para atrás y a quien tú le dieras con eso, tú le ibas a sacar el ojo. El ojo, los pensamientos, todos. Todo le ibas a sacar. Estaba también la pelota. El juego de la pelota, como ustedes saben, el béisbol es el deporte nacional, pero bueno, aquí nosotros como que inventamos un poco a falta de recursos, por ejemplo, a falta de un bate, de guantes, de pelota, pues los padres lo que hacían era que le daban un palo al niño y le hacían una pelota de trapo. Pues sí, con cualquier cosa que ya no sirviera, una blusa, unas medias, y le hacían esa pelota de trapo, y muchas veces, en muchas ocasiones, cuando ya la pelota estaba en candela, que no daba más, pues lo que hacían era que cogían una tapita de pomo, y con esto era que se jugaba.
Actualmente cuando sales a la calle, no voy a decir que no se vean niños jugando, por ejemplo, jugando fútbol, que no lo estuve mencionando porque lo considero un deporte, no lo considero como tal un juego tradicional cubano, lo considero un deporte y juegan a veces bolas, pero muy pocas veces porque el costo de las bolas ha elevado. También juegan como que tienen, pues algo, eso yo lo recuerdo de niña, que tú cogías las cajas de cigarro y las recortabas y eso eran como una especie de carta. Y la que se formaba con eso era candela, pero ahora mismo con el precio del cigarro como está, pues creo que los niños no tienen muchas opciones para tener ese tipo de cartas. También los veo muchas veces jugando pelota, alguna que otra vez puede que jueguen a los escondidos, pero nunca como antes, verdaderamente ese espíritu de salir a jugar, de ir a buscar a tus amistades, mira, vamos a jugar, pídele permiso a tu mamá, no, está castigado, ahora va a hacer la tarea, o que la persona, el niño te dijera, no, no tengo ganas de jugar, ver a la persona que se cayera, pues eso es algo que verdaderamente no se compra con nada, no se compra con nada. Son recuerdos muy bonitos que al menos yo tengo de mi infancia. Déjame decir en los comentarios si a ti te ocurre igual. Me siento muy identificada con esto, pues no quisiera que estos juegos se perdieran, porque verdaderamente ahora mismo con la tecnología, pues los niños van para atrás, o sea, andan solamente pensando en el teléfono, hasta incluso niños que son pequeños todavía tienen redes sociales, pero no es imprescindible. No es imprescindible, incluso este tipo de juegos va a hacer que tus hijos trabajen más en equipo, que sean un poco más independientes, los ponen a pensar, pero aparte también están haciendo ejercicio, se están ejercitando, están sudando, están compartiendo con otros niños, si se caen no importa, se levantan, pues mírenos a nosotros somos de la época de hierro, como decían por ahí, vivíamos y moríamos en el piso y aquí estamos enteritos. Y dejé para último el que más a mí me gusta, que siempre me gustó muchísimo, y es el Pong. Este que están viendo por acá, déjame dicho, esto sí lo he visto en películas internacionales y en muchos lugares, pero bueno, aquí se juega con una lata. Esa lata se escalla y se convierte automáticamente, ya no es lata, se convierte en una tacha. Y con esa tacha es que tú vas a jugar, ya sea con una lata, no importa si es una lata de refresco, una lata de malta o una lata de cerveza. Eso es lo de menos, lo que importa es la intención que tú le das a las cosas. Es increíble como con tan poco nosotros hacíamos tanto. En el día de hoy yo estaba hablando con mi hermana acerca de este video, de lo que yo iba a estar haciendo, y mi sobrina me dijo, ay, te amo un pon. Buscamos una tiza y nos pusimos a hacer un pon. Por aquí les voy a estar dejando ese clip y espero que lo disfruten. El 4 al lado acá. Sé que ya lo sabes. Manolo, pero está saltando, deja la trampa. Eso. No, Manolo. Manolo, pero tú estás ahí con un hambre. ¿Viste, Nike? Pisaste la raya. Family, hasta aquí el videito del día de hoy, espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Déjame dicho por ahí abajo en los comentarios si me faltó algún que otro juego típico tradicional de acá de Cuba. Déjame dicho también si no eres de Cuba, de qué país eres y qué tipo de juegos se utilizan allá. Espero que les haya gustado muchísimo este videito. Si fue así, no olvides regalarme un like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Chao.